Fue el pionero de las noticias de televisión, pero el más impopular comentarista televisivo, famoso por su gran talento y cultura, así como por su marcada misoginia y falta de escrúpulos. Su dominio de la pluma era admirable, el uso que le daba a esta cuestionable, considerado por muchos como el mejor peor periodista de su generación. Su nombre fue Carlos de Negri y encontró su fatídico final por la mano de quien menos esperaba, su propia esposa. Esta es su historia. Carlos de Negri nació en 1910, en pleno arranque de la Revolución Mexicana. El abandono de su padre durante su infancia lo dejaría marcado, ya que quedó a cargo de su madre, una mujer considerada mentirosa e irresponsable, la cual priorizaba a su pareja y amantes antes que a su hijo. Sin embargo, de Negri sí crecería con una figura paterna, su padrastro, Ramón P. de Negri, quien fue un político importante, secretario de Agricultura durante el sexenio de Álvaro Obregón, titular de Industria y Comercio con Emilio Portes Gil, cónsul en Nueva York y embajador en Bélgica y Alemania. Por lo que Carlos tendría asegurada una educación excepcional en Europa, aprendiendo varios idiomas y probando los beneficios que el poder ofrecía. El ser hijo de un secretario de Estado generaría en él una búsqueda constante de una posición igual o superior a la de su padre. Ya en su adultez se encontraría con su supuesto padre biológico en Estados Unidos, solo para enterarse de que no era su verdadero progenitor y su madre le había mentido toda su vida, lo cual le generaría más rencor a su figura materna. De Negri era un periodista nato, jamás estudió periodismo y ni siquiera terminó la escuela, pero su habilidad con la pluma y los idiomas le abrieron las puertas en los medios de comunicación, lo cual le sería fundamental tras haber sido vetado del servicio exterior durante la Guerra Civil Española, y se viera obligado a dedicarse de lleno al periodismo, aunque su verdadero sueño, y por lo que trabajó, era dedicarse a la poesía. Pero esto fracasó tras haber publicado su primera plaqueta, la cual se encuentra preservada hasta hoy en día en la Biblioteca Nacional. Cual cachorro de la Revolución, se enriqueció descaradamente a costa del erario durante el sexenio de Miguel Alemán y dotado con dichos privilegios, de Negri se codeó desde muy joven con personas de cierto estatus, permitiéndole adquirir información que ningún otro periodista podría manejar de la misma forma. Una vez trabajando para el periódico Excelsior, usaba su columna para elogiar o denostar a los personajes del régimen, por lo que tenía en sus manos la suerte de muchos individuos dentro de la vida pública, convirtiéndolo en un elemento sustancial y consentido del priismo. A de Negri se le atribuye la consagración del chayote y el embute como prácticas comunes entre los periodistas y fotoperiodistas. Lo que vendía de Negri era su silencio, el ocultamiento de las verdades. Por medio de su columna creaba un mundo lleno de falsas alabanzas, verdades a medias y mentiras siniestras en el momento que él creyera necesario. Cosa que los políticos conocían y buscaban su simpatía o lo evitaban lo más que pudieran. Maximino Ávila Camacho, hermano de Manuel Ávila Camacho, fue uno de estos muchos interesados en congeniar con el periodista, con el cual estableció alianzas de mutua conveniencia para fortalecer su poder. Durante 4 sexenios enteros, de Negri gozaría de una posición intocable. Teniendo lazos hasta con los más altos mandatarios del país, se convirtió en un hombre que podía controlar al mundo a su antojo. Sin embargo, y para desgracia suya, el presidente Díaz Ordaz fue el último de sus aliados desde la silla del poder presidencial, antes de que su sucesor, Luis Echeverría, directamente lo dejara fuera de la escena política. Con esto, su capacidad de chantaje y de acción política caerían en picada, así como el peso de su opinión al ser despedido de Excelsior cuando Julio Scherer ascendió como director. ¡Despedido! Y con razón. Y por si no fuera poco, no pasaría mucho tiempo para que le quitaran su programa de televisión. Todo esto, sumado a la aparición de otros periodistas que aprendieron su oficio del disfraz, la omisión y el disimulo, terminaron por sepultar su alguna vez imbatible carrera. Evidentemente, su vida privada tampoco permaneció exenta de su turbulenta personalidad, puesto que constantemente era acusado de propiciar desmanes contra las personas cercanas a él, los cuales solían cruzar los límites legales, como humillar públicamente a sus parejas debido a injustificados asaltos de celos, traumar a su hija Pilar con ataques de ira que terminaban en la destrucción de objetos de su hogar, y hasta usar un arma blanca para amenazar a su última esposa, según él, para amansarla, dejando entrever lo bruscamente dominado que estaba por su mentalidad machista, el alcohol y un conflicto interno al que se rehusó dar tratamiento. Sin embargo, la figura de este hombre siempre quedaba impune. Atentado tras atentado, la policía lo detenía solo por un momento, hasta que debían ceder ante su influencia, dejarlo ir e incluso disculparse con él. Espósenlo, vamos a encerrar a este gusano. ¡Ja! Volveré a la calle en 24 horas. Tal vez sean 12. Pese a su arraigada aversión hacia la figura femenina, su propia misoginia sería la responsable de emparejarlo por toda la eternidad con la mujer menos pretendida por mortal alguno, la muerte.
En 1970, Erlinda Mendoza Rojo, su joven esposa, le propinaría un balazo en la cabeza tras una riña conyugal, confirmando que su única y más leal amante fue el poder de su pluma, su verdadero gran amor, y dando fin así a una de las personalidades más nefastamente talentosas del periodismo. Esta fue la vida y obra de Carlos de Negri. Comenten qué les pareció este curioso personaje y no olviden darle like y suscribirse. Hasta la próxima. Brotherhood.